Arrancamos. Me presento, soy Jordi San Juan y como he dicho, como me han presentado, soy responsable de la asesoría sanitaria de OSBEC. Dos pinceladas rápidas sobre lo que es OSBEC. OSBEC es una asociación empresarial hotelera implantada en la Comunidad Valenciana. Nació en su momento en Benidorm. En el 77 se expandió a la provincia de Alicante y actualmente estamos representados en toda la comunidad valenciana, con mayor representatividad en Alicante, como podéis ver, en Benidorm y Costa Blanca, pero también cada vez más en mayor representatividad en Valencia y en Castellón. Fundamentalmente nuestros asociados son hoteles y apartamentos turísticos principalmente. Entre los servicios que damos, de manera un poco particular respecto a otras asociaciones hoteleras, disponemos de este servicio al cual represento de asesoría sanitaria. Nos dedicamos específicamente a esta materia en el ámbito del sector turístico y, por tanto, con esta experiencia pues, prestamos también colaboración a CEAT, a la Confederación Empresarial Hotelera de España. No me detengo más, entramos en materia porque el tema es extenso y tenemos poco tiempo para desarrollar la presentación. Así que arrancamos. 2023, ya lo sabéis, es un año que ha venido especialmente cargado de novedades en materia de higiene hídrica. No solo en higiene hídrica, en higiene alimentaria también hemos tenido bastantes novedades legislativas. Pero en el tema que nos ocupa, en higiene hídrica, tenemos la entrada en vigor del Real Decreto de Legionela, que se publicó a mediados del 2022, pero de facto entró en vigor el 2 de enero de 2023. A su vez, hemos tenido la publicación y entrada en vigor el 12 de enero del 2023 del Real Decreto de Agua Potable. Y para completar la ecuación, pues hemos tenido una serie de modificaciones del Real Decreto de Piscinas, que también entraron en vigor el 12 de enero de 2023 y afectan al plan formativo de los técnicos de mantenimiento en piscinas y al registro de las piscinas en el sistema informático del Ministerio de Sanidad del SILOE. Este último punto no lo vamos a tratar, evidentemente, porque nos vamos a centrar en el Real Decreto de Legionela y el Real Decreto de Agua Potable y su afectación al sector hotelero. Empezamos con el Real Decreto de Legionela, si os parece. Como os he dicho, entró en vigor formalmente el 2 de enero del 2023, pero no todos sus apartados, todas sus secciones o todos sus requerimientos entraron o entran en vigor esa fecha. Lo que más puede afectar a la operativa de un hotel, que es todo lo derivado del programa de prevención y control de Legionela, que se conoce como PPCL, incluido el plan analítico. Aquí ha habido alguna serie de dudas sobre si afectaban o afectaban las analíticas que pedía el nuevo Real Decreto, entraban en vigor en el 2023, el Ministerio lo aclaró. No se aplica el plan analítico del nuevo Real Decreto en el 2023, entrará en vigor cuando todo el programa de prevención y control de Legionela entre en vigor, que será el 1 de enero del 2024. Ya nos quedan pocos meses y ahí sí será cuando entre en vigor todo este conjunto de requisitos que ahora mencionaremos. Este Real Decreto prácticamente aún sin entrar en vigor, porque ya os digo que el grueso del Real Decreto va a entrar en vigor el 1 de enero del 2024, ya existe una propuesta de modificación del mismo. Esta propuesta de modificación de este Real Decreto, lo mencionaré, va a afectar al mismo plan analítico que correspondía. Sabéis que hubo una polémica en cuanto el plan analítico que plantea el Real Decreto establece una serie de muestras que debes de analizar en función del número de grifos o del número de puntos terminales que tengan tu instalación. Este cálculo siempre se ha hecho en base al número de habitaciones, considerando una habitación un punto terminal de una instalación. Pues bueno, la redacción inicial que se hizo de este Real Decreto no tenía en cuenta que ese punto terminal eran las habitaciones, con lo cual, para hacer este cálculo de muestreos salía una auténtica barbaridad respecto al anterior
Real Decreto de Legionela y se hicieron las reclamaciones pertinentes, con lo cual tenemos el visto bueno de salud de sanidad del Ministerio de Sanidad con que esto se va a corregir y volverá a ser considerado el punto terminal de una instalación toda una habitación, es decir, se contará una habitación, un punto terminal y no como hasta ahora parecía que iban a contar cada uno de los grifos de una habitación individualmente. Parece ser que esto va a ser concedido, pero hasta que no veamos este borrador de Real Decreto que modifica este nuevo Real Decreto, no podemos tener la certeza. También este nuevo Real Decreto va a ser modificado en cuanto a los planes de limpieza y desinfección de acumuladores, que inicialmente se planteó que tenían que ser limpiados y desinfectados trimestralmente, y este apartado va a ser corregido para asegurar que se haga una vez al año y si procediera más veces, pues bueno, según el estado de los acumuladores, pero obligatoriamente volverá a ser una vez al año. Y también se va a flexibilizar la limpieza y desinfecciones de piscinas que dispongan de sistemas de aerosolización. Explicaré un poco esto más adelante en qué consiste y cómo va a afectar al sector hotelero y en qué consiste esta nueva flexibilización. Pero bueno, como os digo, lo que se dispone en este Real Decreto ya está siendo estudiado para ser modificado en un futuro Real Decreto que esperemos que entre en vigor antes del 1 de enero del 2024. Novedades que aporta este Real Decreto de 22 de junio de Legionela, de mayor impacto en el sector. Como sabéis, el plan de prevención y control de Legionela, que es el esquema de todo el sistema que tenemos que llevar a cabo. El plan de prevención y control de legionela no es más que un documento o un programa en el que tenemos que tener especificados para cada una de las instalaciones de riesgo de legionela, agua caliente, agua fría, jacuzzi, si los tenemos, fuentes ornamentales, tenemos que tener para cada uno de esos dispositivos una caracterización de las instalaciones, su plan de mantenimiento y limpieza y desinfección específico de cada instalación y personalizado, su plan analítico de muestreo de análisis de legionela y demás parámetros, el plan de formación para las personas que vayan a gestionar la instalación y sus revisiones periódicas. ¿De acuerdo? Todo esto contendrá lo que se llama el plan de prevención y control de legionela. La normativa abre la opción de que, en vez de seguir este plan de prevención y control de legionela, que es un documento donde la propia normativa te establece casi punto por punto con qué planes, qué muestreos analíticos y qué frecuencias y procesos de limpieza y desinfección tienes que hacer en cada tipo de instalaciones, alternativamente te abre la posibilidad de que desarrolles otro sistema que se viene a denominar Plan Sanitario de Legionela. Esto es un documento un poquito más personalizable, donde cada establecimiento tendrá que hacer para cada instalación una valoración de riesgo de sus instalaciones y en base a ellos aplicar sus sistemas de prevención. Está previsto que sea un sistema, o está diseñado para que sea un sistema específicamente para grandes instalaciones, para edificios prioritarios que define el Real Decreto, como hospitales, geriátricos. Pero bueno, estamos en terra incógnita porque el Ministerio está desarrollando sistemas para que, ya no el Ministerio, las diferentes autoridades sanitarias, para asesorar en cómo se puede hacer un plan sanitario de legionela. De momento, este plan B de sistemas de gestión de la legionela en establecimientos hoteleros, vamos a dejarlo en stand-by porque no se sabe exactamente cómo Sanidad lo va a solicitar. Tampoco se sabe quién va a tener que validar o dar por bueno este plan sanitario de legionela en los establecimientos hoteleros. Con lo cual, de momento lo que tenemos seguro es tener que desarrollar para cada establecimiento e instalación el PPC, el Plan de Prevención y Control de Legionela. La formación, otra gran incógnita en cuanto a lo que se va a requerir. En principio, el Real Decreto en materia de formación para el personal que gestione una instalación de legionela establece 3 niveles, la del responsable técnico de la instalación, aunque no define exactamente qué formación se requiere. La normativa habla de que se va a requerir la formación necesaria sin haber especificado exactamente qué formación es la que se requiere para ser responsable técnico de una instalación, aquel que decide
qué tipo de tratamiento se le puede aplicar, las acciones correctoras y demás. Después tenemos el segundo nivel, el técnico de mantenimiento. En principio aquí sí han especificado que se va a requerir un certificado de profesionalidad, que actualmente es un certificado con 250 horas lectivas, o una validación del currículum profesional de la persona para que le homologuen esa experiencia laboral a este certificado de profesionalidad. Se abre un margen de 5 años para que todos los profesionales del sector puedan validar o acceder a estas formaciones de 250 horas. Y el tercer nivel de formación será para aquellos operarios que hagan tareas muy sencillas y básicas sin manejo de productos biocidas ni tareas de limpieza y desinfección sobre una instalación. Es decir, que hagan simplemente tareas básicas de control o de mantenimiento. Y aquí sí que esa formación va a depender de las empresas, con lo cual va a estar menos encorsetada y va a permitir que cualquier empresa o a través de las asociaciones se desarrolle esa formación. 2023 se ha considerado como un periodo de transición para la obtención de los certificados de aprovechamiento. La mayoría de las comunidades autónomas están permitiendo que este 2023 se sigan impartiendo y obteniendo cursos para los técnicos de mantenimiento en el formato antiguo, los cursos de 25 horas, pero no se van a dar más. Supuestamente la persona que a 31 de diciembre del 2022 tenía el certificado de aprovechamiento para la gestión de instalaciones de riesgo legionela en vigor, si a 31 de diciembre de 2022 lo tenías en vigor, automáticamente se prorroga su validez hasta 31 de diciembre de 2027. Pero a 31 de diciembre de 2027 ninguno de ellos será válido. Quien quiera ejercer tareas de mantenimiento en estas instalaciones tendrá que haber obtenido los famosos certificados de profesionalidad o haber validado su formación. ¿De acuerdo? De todo esto, el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a sacar una nota aclaratoria específica para el tema formación en materia de legionela. Esperemos que cuando lo saquen aclaren muchos de estos flecos que actualmente están generando bastante inquietud. En cuanto al tipo de instalaciones, sabéis que el Real Decreto ya no distingue instalaciones de mayor o menor riesgo. En todas las instalaciones consideradas de riesgo legionela se requerirá planes de limpieza y desinfección y planes analíticos. No nos hemos librado del que el sistema contra incendios se haya considerado instalación de riesgo. De lo único que se ha considerados de no tener la obligación de vaciar los depósitos de los sistemas contra incendios para realizar las limpiezas y desinfecciones. Pero se sigue considerando instalación de riesgo con sus limpiezas, muestreos y demás. También se ha incorporado una sorpresa y es el considerar a toda piscina, no solo las climatizadas como eran anteriormente, sino que toda piscina que disponga de algún sistema de resolización y considerar una resolización no solo los chorros de alta presión para masajes, para hidromasajes, sino juegos infantiles, setas, cascadas, cualquier dispositivo que genere aerosoles y en aguas que estén por encima de 24 grados, o sea, todas las piscinas en verano, van a ser consideradas instalaciones de riesgo de legionela. Esto es uno de los grandes líos en los que se ha metido este Real Decreto. ¿Por qué? Porque meten al mismo saco a un jacuzzi de 4 plazas climatizado con una gran piscina que disponga no climatizada y exterior, que disponga de un chorro, una cascada, una seta, un elemento decorativo dentro de la piscina. En cuanto a sistemas de agua caliente y agua fría sanitaria, ya sabéis que uno de los mayores impactos y de los cuales no nos vamos a librar es del requerimiento de realizarse analíticas trimestrales de legionela en ambos sistemas. ¿De acuerdo? No solo legionela más aerobios totales, más el parámetro de hierro, el físico químico de hierro. La limpieza de desinfección trimestral que desglosaba el plan propuesto de prevención y control de legionela se va a corregir, con lo cual ahí volveremos a revisiones trimestrales, pero limpiezas y desinfecciones anuales. Posiblemente la regulación del pH en depósitos en los que el agua se clore va a ser obligatoria, con lo cual aquellos que dispongáis de cloradores en los depósitos, seguramente tendréis que instalaros en breve reguladores de pH paralelamente. El autocontrol de la turbidez
quien sepa, tenga piscinas y sepa lo que es el manejo y el control de la turbidez en piscinas, pues bueno, se va a requerir igualmente semanalmente el control de este parámetro en el agua potable. Y también aparece un factor determinante en el control del agua fría sanitaria, en el control del agua potable, y va a ser el control de la temperatura del agua. ¿Vale? Se va a hacer hincapié en que la temperatura del agua fría en la red de distribución no supere, en depósitos no supere los 20 grados, y en caso de superar los 20 grados, establecer como punto crítico el que no supere los 25 grados en los puntos terminales. En caso de superar, pues tendrá que estudiar la instalación y aplicar las modificaciones que se requiera para garantizarse que esa temperatura no supere ni siquiera en el punto máximo de verano, pues superen nuestras temperaturas. El Real Decreto desaparece, de todo el Real Decreto desaparece cualquier mención específica al cloro, como anteriormente se hacía, y toda palabra cloro ha sido sustituida por el uso de biocidas, de manera que tú puedas utilizar el cloro como biocida, pero no hay una especificación a utilizar cloro, ni a dosis de cloro, etc. ¿De acuerdo? No, el concepto cloro desaparece totalmente de la normativa. En cuanto a las bañeras y piscinas con aerosolización, como os decía, se han incluido todas en el mismo saco. Este punto va a ser revisado porque el requerir que se limpien y desinfecten semestralmente todos estos tipos de vasos, pues requería en principio que se tuviesen que vaciar piscinas que por otro lado, según en qué comunidad autónoma está prohibido vaciarlas, con lo cual entraba en contradicción con normativas autonómicas de gestión del agua y prevención. Por lo tanto, este es uno de los puntos que se va a eliminar. No sabemos cómo lo van a solucionar, si van a diferenciar jacuzzis de grandes piscinas o si van a disponer la limpieza y desinfección según el resultado analítico. Hay que esperar al borrador, que en principio ese borrador de Real Decreto que modifica este Real Decreto tenía que estar ya publicado en la web del Ministerio de Sanidad, pero que a fecha de hoy aún no lo está. Se nos dijo que en breve estaría publicado. Será cuestión de días o a mucho de semanas. Las analíticas específicas del Real Decreto en materia de legionela y en piscinas también se endurece porque no solo te solicita hacer un control mensual del vaso, sino de todos aquellos circuitos de aerosolización que pueda tener el vaso, con lo cual ya no solo es medir la legionela en el vaso del jacuzzi de la piscina, sino si además tienes circuitos que generan aerosoles, se tendrá que medir paralelamente. Como os decía, desaparece el concepto cloro y todo se hace referencia a biocido, con lo cual no se establecen dosis, ni cantidades, ni valores. Y resumo diciendo que, bueno, que este Real Decreto a nivel técnico dispara muchísimas dudas y que el Ministerio de Sanidad tiene previsto, además de este borrador de nuevo Real Decreto que lo modifica, además del documento aclaratorio sobre la formación de los aspectos de la formación de este Real Decreto, además se nos ha prometido un documento de preguntas y más frecuentes en la que da respuesta técnicamente a todo lo que se les está haciendo llegar desde diferentes sectores al propio ministro. ¿Vale? Siguiente capítulo, agua potable. El Real Decreto 3 de 2023, del 10 de enero, aprobado en el último momento por el Ministerio de Sanidad, porque esto es una transposición de una directiva, de una directiva europea, y se tenía fecha tope para publicarlo en cada uno de los países para transponerlo a la normativa estatal el 12 de enero. Pues creo que llegaron con el toque de la campana. Entró en vigor el 12 de enero, con diferentes plazos de actuación de diferentes aspectos. Entendimos en su momento que el plan analítico que lleva acarreada este Real Decreto también iba a entrar en vigor el 2 de enero del 2024, pero se publicó con un error, se publicó con entrada en vigor el 2 de enero del 2023. Fecha anterior a que se publicara el Real Decreto, era evidente que era un error y cuando lo corrigieron dijeron no, el plan analítico de este Real Decreto entra en vigor el 12 de enero de 2023, con lo cual, literalmente, según el Real Decreto, ya tendríamos que estar analizando en todos los
sectores afectados, incluidos los hoteles, el plan analítico según este Real Decreto. ¿De acuerdo? ¿En qué afecta este Real Decreto al sector hotelero? Pues fundamentalmente afecta a los edificios prioritarios, que son hospitales geriátricos, establecimientos penitenciarios y dentro del alojamiento turístico los edificios de más de 500 plazas. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese es un aspecto que tenemos que tener en cuenta, que aquellos edificios prioritarios se van a ver especialmente afectados por este Real Decreto. También afecta, como os acabo de decir, al tipo de analíticas que hay que hacer para garantizar la potabilidad del agua de consumo. En menor medida, pero algo también se trata, los equipos de tratamiento de agua, tanto las fuentes de filtración como los sistemas generales de descalcificación y demás, y el registro en el SINAC, que es un sistema, sobre todo para los edificios prioritarios, el registro que se tendrá que hacer en el sistema informático del Ministerio para gestores de agua. La facilitación de agua del grifo a los clientes de restauración ya estaba establecida en otra normativa, la normativa de restauración, por lo cual no es ninguna novedad. Pero bueno, aquí se remarca. Tema edificios prioritarios. Según marca el Real Decreto, define a hoteles, apartahoteles y edificios turísticos o similares con más de 500 plazas de alojamiento. Nuestra incógnita, ¿qué pasa con los campings? Pueden haber campings de 1.500 plazas, son alojamientos turísticos, pero desde nuestro punto de vista no son edificios ni locales, con lo cual tenemos nuestra incógnita. Nosotros interpretamos que no, pero será algo que tendrá que resolver el Ministerio si los campings se ven afectados o no, ¿vale? La gran novedad de este enfoque del Real Decreto es que a este tipo de establecimientos se le exige disponer de un plan sanitario del agua. Otra sigla más que incorporar al vocabulario turístico. Plan sanitario de agua, paralelo al plan sanitario de Legionela, muy parecido a lo que sería el plan de autocontrol o APPC en hostelería. Al final no es más que un sistema de autogestión con una descripción de mis instalaciones, análisis de peligros, evaluación de riesgos y adopción de medidas preventivas. En este caso, el plan sanitario de agua está bastante más formalizado porque deriva de un modelo desarrollado por la OMS, pero bueno, en este caso el Ministerio lo tiene bastante más desarrollado que el plan sanitario de Legionela que hablábamos anteriormente. En todo caso, este plan sanitario del agua, que está descrito en uno de los anexos de la normativa, será obligatorio tenerlo documentado a partir del 2 de enero del 2025 y todas las acciones correctoras que queden descritas en ese plan de autocontrol de los establecimientos tendrás un plazo de hasta 2 años para implantar. Pero bueno, tenemos este margen de 2 años para desarrollar. Aquí sí se dispondrá de una guía y de incluso una herramienta informática. Esto sí se está trabajando porque FEAT y OSBE que está colaborando en el desarrollo de esa guía con el Ministerio de Sanidad para que tengáis una especie de guión, los hoteles afectados, de cómo desarrollar este modelo. De todas maneras, requerirá su verificación anual. Hay muchas lagunas que aún están pendientes de verificar sobre este aspecto. Analíticas de potabilidad, pues ya os he dicho, ya son obligatorias de tomarlas según el formato el modelo que plantea el Real Decreto, este Real Decreto. Es obligatorio hacer un control de grifo, tanto en edificios prioritarios como en edificios públicos, en este caso hoteles, que realicen un tratamiento del agua, sea el tratamiento que sea. En el momento que se modifique la química del agua, es obligatorio realizar un control de grifo, un análisis de potabilidad. Y en las industrias alimentarias, y aquí hasta el momento se ha interpretado como una cocina, un comedor colectivo de un hotel, es una industria alimentaria, por lo tanto, sí hay almacenamiento, si no es consumo directo del agua de la red, si no hay consumo directo del agua de la red, sino que el agua pasa por un depósito, tendrá que realizarse las analíticas pertinentes por el simple hecho de tener un depósito intermedio y una cocina, ¿vale? Parámetros microbiológicos y físico-químicos que va a requerir este tipo de analítica, pues bueno, como sorpresa es que va a requerir el análisis de plomo,
En esto estamos discutiendo con Salud Pública a ver si nos eximen para establecimientos posteriores, construidos posteriormente a 2008, perdón, a 1980, pero bueno, ahí estamos. Y también incorpora los contaminantes que pueden derivar de los propios conductos, tanto derivados de los plásticos como derivados de los metales, níquel, hierro, etc. En los edificios prioritarios se establece una frecuencia y un número de muestras a tener en cuenta para los análisis, que serían básicamente, si estamos hablando de más de 500 plazas, pues más de 200 puntos terminales o 200 grifos, pues básicamente a partir de los 200 hasta los 300 te requerirán 6 muestras de potabilidad al año, repartidas uniformemente a lo largo del periodo de apertura anual. Con lo cual, si abres todo el año, pues cada 2 meses tendrás que hacer un muestreo de agua potable para sumar esas 6 muestras anuales que te va a requerir la normativa. En caso de no conformidades, se tienen que gestionar de una manera específica que marca el Real Decreto, siempre comunicándolas a la autoridad sanitaria y siempre dándolas de alta y comunicándolas a través del sistema informático del SINAC. ¿De acuerdo? En cuanto a los equipos de tratamiento de agua en los edificios públicos, pues bueno, ya hemos dicho que se requerirán analítica de agua de manera específica, con lo cual, si hacemos un tratamiento de agua general tras la cometida para todo el agua del establecimiento, tendremos que cumplir lo que establece el Código Técnico de Edificación. Y si tenemos agua de grifo, agua filtrada a través de los dispensadores de agua o fuentes de dispensadores de agua, de tratamiento de agua en grifo de consumo, tendríamos que cumplir la norma 149-101 y en todo caso, algo importante que nos afecta es que cualquier fabricante que instale este tipo de instalaciones deberá de, mediante declaración responsable, acreditar que cumple con estos puntos de la norma. Tendremos que aportar resultados analíticos, control de grifo a la salida de este tipo de instalaciones y importante también que en edificios prioritarios este tipo de analíticas se disponga y se facilite la autoridad sanitaria antes de la puesta en marcha de este tipo de instalaciones. En cuanto al registro en el SINAC, que es este sistema informático paralelo al SILOE de las piscinas, ya sabéis que tendremos que estar dados de alta todos los edificios considerados prioritarios antes del 2 de julio del 2024. Y en él, aparte del sistema de darse de alto como instalación, tendréis que comunicar también cualquier incidente que tengáis analítica en los controles de agua. Como nos pasa con el SILOE, para dar de alta tu instalación en el SINAC, tendrás que hacer uso de un certificado digital personal. Me he excedido en tiempo, ya sabía que esto era harto difícil acogerse al tiempo, pero bueno, tampoco me he excedido demasiado. Así que hasta aquí termina mi presentación. Muchas gracias y entiendo que quedaré a disposición de vosotros por si tenéis alguna pregunta. Estoy ya a consideración del moderador. Dejo de compartir, gracias. ¿vale? Perfecto, Jordi, muchísimas gracias. Bien, pues vamos a hacer una cosita. Yo creo que lo mejor será, para no interrumpir el flujo de la presentación, dejar las preguntas a todos para el final, o bien me los escribís por chat o me levantáis la mano y yo os daré paso al final del webinar. Vamos a dar paso a Laura Sánchez, que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Esperemos ahora que no va a poder compartir cámara, pero sí compartir la presentación. Laura, no sé si estás ahí para que podamos hablar, para que te oigamos. Laura. Laura, ¿nos oyes? Espérate, que está silenciada. Por aquí me oís. Ahora ya, perfecto. Vale. Ahora ya te oímos. Venga, pues perfecto. Todo tuyo. Venga, muchas gracias. Nada, puedes ponerlo en modo presentación. Perfecto. Pues venga, al hilo de lo que ha estado hablando Jordi, creemos que es muy interesante plantear y presentar también una nueva tecnología que da respuesta a toda la parte de los planes sanitarios del agua, ¿vale? Y también de los planes sanitarios del Legionela. Entonces, aquí nosotros como empresa pues estamos ofreciendo una solución de biovisualización y monitorización IoT, que lo que nos está dando es la oportunidad de poder integrarlo dentro del plan sanitario de Legionela para dar respuesta tanto a la parte de digitalización, predicción de Legionela en continuo y poder ser operativamente más específicos e incidir más directamente en qué hacer y cómo hacerlo en la parte de operativa de Legionela, ¿de acuerdo?
La siguiente diapositiva simplemente, lo ha explicado muy bien Jordi, era hacer que tuvierais un escenario, ¿no? de todo, un resumen realmente de lo que os he estado comentando hasta este momento durante esta primera parte. Como bien ha comentado, pues tenemos por un lado la parte del Real Decreto 487, que será temporal porque hay modificaciones en el respecto, y luego tenemos el 3 del 2023, ¿no? En este caso, como resumen, simplemente lo dejo aquí en la presentación, porque si luego alguien desea la presentación, pues se la podemos pasar, pues para que lo tenga bien integrado, bien organizado, pero yo creo que Jordi ha dado una gran exposición al respecto. Simplemente en este ámbito de la parte hotelera comentar que en cuanto al Real Decreto 3/2023, tal y como se ha mencionado en la anterior presentación, en el ámbito de los hoteles y los edificios turísticos, se han considerado de más de 500 plazas, que podríamos decir que más o menos son unas 250 habitaciones, ¿vale? Y creo conveniente, esto sí que es interesante, es que realmente el otro día cuando estuvimos en el Congreso de Legionela, aquí en este caso fue en Barcelona, en Terrassa, vino Covadonga Caballo, ¿vale? Del Ministerio de Sanidad, es la subdirectora general del Ministerio de Sanidad, y nos estuvo avanzando las ciertas modificaciones que consideraban al Real Decreto, ¿no? Algunas de las cuales ya os ha avanzado Jordi. Esta también es interesante porque realmente la responsabilidad se queda 100%, es 100% del titular del edificio, pero en este caso pensar que han modificado también la denominación de titular de la instalación, tal y como lo veis en pantalla, que ya no solamente es el propietario, sino que podría ser la parte explotadora. Y evidentemente en el artículo 5 y 2 y todos los consecuentes, pues es interesante que también tengáis el conocimiento de que en el caso de que la instalación sea explotada por una persona física o jurídica distinta de la propietaria, esta persona explotadora será responsable a efectos de cumplimiento de responsabilidades y obligaciones del presente Real Decreto. Considero que era importante también mencionarlo en este caso porque había nacido en junio Real Decreto simplemente con la palabra de titularidad, y ahora ya es en cuanto a propietario, y se ha añadido la parte de explotación en el mismo. No obstante, hay un artículo, el artículo 5.7, que también es cierto que deriva al responsable técnico, no la responsabilidad, porque al final la responsabilidad va de abajo a arriba, pero evidentemente todas las empresas o entidades de servicios que estén realizando las operaciones de prevención y control de Legionela también son responsables de que se lleven a cabo de manera correcta todas las tareas que le han sido contratadas, evidentemente, aunque la titularidad del edificio sea la que siga teniendo el 100% de la responsabilidad, ¿vale? En cuanto a los planes sanitarios del agua, una de las cosas que se han implementado y se han focalizado muchísimo es sobre todo en la parte de Legionela, la parte también de metales, que antes pues, no tenía tanta consideración, y en este caso también toda la parte de los control y productos de tratamientos de desinfección. Nosotros realmente con nuestra solución a nivel de tecnología lo que evaluamos es el riesgo que genera el agua de consumo humano para el usuario, ¿vale? Derivado de la parte de toda la instalación interior, productos y materiales del sistema, y hacemos una predicción del riesgo de Legionela que estamos teniendo en cada momento, ¿no? En este caso os quiero simplemente compartir este pequeño vídeo que es muy cortito, en qué se trata el modelo de negocio. Al final el modelo de negocio es una cosa tan sencilla como, y tan complicada a la vez realmente, integrar una serie de sensores y biosensores en las ubicaciones más estratégicas al respecto del riesgo que tengamos de Legionela en cada una de las instalaciones, ¿vale? Las cuales cogen datos en tiempo real, cada 15 minutos se va cogiendo el dato, que se correlaciona y analiza a través de lo que es nuestra propiedad intelectual, Ulbios Analytics, hasta llegar a la plataforma de visualización por parte del usuario. Es importante mencionar que como propiedad intelectual, Ulbios Analytics nos permite ir más allá de lo que sería una lectura de una variable y dar un dato en bruto, sino que como diferencial hacemos una serie de correlaciones matemáticas que lo que nos ayudan es a poder desarrollar ese algoritmo de predicción de riesgo de Legionela o de otros ámbitos que sean interesantes para instalación, ¿vale? Una vez ha llegado a la plataforma de visualización por parte del cliente,
como casos diferenciales que tenemos. Un reporting mensual, mensualmente lo veréis a continuación, un caso real, que creo que es lo más interesante. El reporting mensual para que estén los datos bien ordenados, definidos y entendibles por parte de cualquier persona, en este caso, ¿no? Pues el operario, sea un director de un hotel, sea alguien que esté llevando mantenimiento, etcétera, etcétera. Otra parte diferencial que nosotros os aportamos con la tecnología es una visualización muy usable y muy amigable en cuanto a todo el dato, que es, tenemos pues creación de dashboards, un gestor de alertas, evidentemente, en tiempo real, con los umbrales definidos por parte del cliente, y al final de todo, mensualmente, en este reporting mensual, lo que se hace es un análisis técnico y recomendaciones para el cliente, ya sea desde la perspectiva pues, de la empresa que esté llevando el servicio de higiene ambiental dentro de vuestras instalaciones, como de la perspectiva pues, de la propiedad, ¿no? o del explotador del hotel en este caso. Finalmente, el objetivo real de la tecnología es que se integre dentro del plan sanitario de Legionela o del plan sanitario del agua. Como mencionaba Jordi, si tenemos un edificio de más de 500 camas, pues lo que tendremos que ir ya es a tener un plan sanitario del agua y a enviar los datos al SINAC a partir del 2025 y estar registrados en julio del 2024 como edificio prioritario. Yo quería comunicaros que aparte de lo que es toda la solución tecnológica, es absolutamente, lo hemos desarrollado de manera con 100% de integrabilidad para que se pueda implementar en cualquier BMS que haya en el edificio y que no se tengan que hacer uso pues, de diversas plataformas si no se quisiera en este caso, ¿no? Y como dato diferencial, antes de enseñaros ya lo que sería un caso de uso real y entender cómo funciona y cómo podemos mejorar vuestra operativa gracias a la implementación de esta tecnología de digitalización, es lo que os había avanzado en cuanto a Ulvius Analytics. Pensar que con Ulvius Analytics tenemos esta parte de correlación de tiempo real cada 15 minutos, porque cogemos datos cada 15 minutos de los parámetros físico-químicos y biológicos que tienen en cuanto a calidad de agua, pero consideramos 24 parámetros físicos adicionales que dependen del tipo de instalación. Por ejemplo, cuando vamos a una instalación se hace una primera visita a la misma para poder definir términos como materiales de las instalaciones que influyen y inciden directamente en el riesgo de crecimiento de Legionela y en otros riesgos reales para el usuario, ¿vale? Otro de los parámetros, pues ya no solamente el material de las tuberías, sino, por ejemplo, la hidráulica del edificio, el diseño hidráulico que tiene, su geometría, cómo se comporta, el nivel de corrosión que pueden tener en el caso pues tengamos unas tuberías de acero galvanizado, casos de estancamiento que podemos estar teniendo en edificios porque se han hecho luego complementos a lo que sería el diseño inicial del mismo, ¿no? Entonces, esta serie de parámetros físicos adicionales se tienen también en consideración en el algoritmo de predicción de Legionela, porque son tanto o igual de importantes para poder saber qué va a pasar en el edificio, cómo va a pasar y cuándo puede pasar y en qué puntos suele pasar, ¿no? Y como tercera variable es que cada 15 minutos que toma el dato en tiempo real de los sensores que nosotros tenemos, que correlaciona con el diseño real, la arquitectura del edificio. Además, compara todos los datos cuarto horarios que tiene de un año anterior para encontrar eventos umbrales, tanto máximos o mínimos, que se repiten dentro de lo que es mi instalación y poder ir definiendo pues, si entro o no en riesgo en una matriz, ¿no?, de riesgos, que es de lo que se trata la evaluación de riesgos tanto en el plan sanitario de agua como en el plan sanitario de Legionela, ¿no? En este caso, nosotros a través de pensar que os ponía aquí este dato, en solamente implementando la tecnología de agua a nivel de sensorítica pura y dura tomada a través de los sensores, tenemos anualmente 350.000 datos en el edificio, con lo cual nos ayuda muchísimo a tomar decisiones. Entrando ya en lo que es el caso de uso, comentaros que independientemente de que hoy os vamos a explicar para nosotros, bajo nuestro punto de vista, posiblemente la diferencia más
más evidente de la tecnología, que es la predicción del riesgo de Legionela, tenemos una visión de la seguridad del usuario final desde varios puntos de vista que también incide en la parte del aire, ¿no? En la parte de agua, la implementación básica pues sería este tipo de sensores, destacando la correlación que tiene el sensor de biofilm con los parámetros y otros sensoríticas como es el pH, el redox y la temperatura, ¿vale? Y aquí os quería enseñar cómo se implementa en una instalación para que lo veáis, ¿no? Tenemos una instalación, esta sería una distribución, en este caso es una red de agua caliente sanitaria, que por sanidad, como han tenido muchísimos brotes de Legionela, pues ha obligado también a dosificar en continuo, pero con un perfil, no dosifican todo el día, por las noches dejan de dosificar y al mediodía también, hipoclorito de sodio. Aquí tenéis una sonda de pH, una sonda RP, una de temperatura y una de presión. Y, por ejemplo, en este caso, los retornos es un edificio pues, que tiene muchos sectores y es muy amplio y muy grande. En cada uno de los retornos de cada una de las áreas, que serían prácticamente como 5 edificios diferentes, se han implementado sensores de biofilm con sensores de temperatura para poder ir correlacionando lo que os voy a mostrar a continuación después de la parte del muestreo. Importante. En cuanto lo que explicaba Jordi, ¿no? Que era muy interesante, es cuál sería la diferencia cuando aplicamos esta tecnología entre llevar a cabo un plan de prevención y control de Legionela al respecto llevar a cabo un plan sanitario de Legionela. Pues un ejemplo claro que os quería enseñar o mostrar, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de muestreo. Este es el caso de un hotel de 150 habitaciones que podríamos decir, como actualmente ya se ha definido que los puntos terminales van a ser considerados también como alojamientos, pues podríamos decir que vamos a estar en menos de 200 puntos terminales en los efectos de la norma. Estaríamos en el cuadrito de la norma estaríamos aquí, porque entre 150 seguro que habrá el punto terminal de cocinas, entre 151 y 200. Tendríamos que hacer tomo de muestras en los puntos finales, 6 en agua caliente y 3 en agua fría de manera rotativa, ¿vale? Diaria, y el muestreo diario que se exige según la nueva norma, los voy a ampliar un poco para que lo veáis todos. En los sistemas de agua sanitaria, pues tenemos la parte de la analítica de Legionela trimestral, tenemos ya pH diario si se utiliza biocida para su desinfección, ¿vale? Temperatura también diario y rotatorio en puntos terminales, turbidez sería semanal en el agua fría, ¿vale? Y el biocida también diario. Se recomienda, esta tabla que viene adjunta dentro del Real Decreto, se recomienda el uso ya de tecnología de automatización de lecturas, que sería la introducción a la tecnología que os estábamos presentando en este momento, ¿no? Pues en un PPCL, si yo no tengo una tecnología que pueda decir, oye, yo voy a implementar esta tecnología para esta lectura diaria y que me dé la lectura máxima y mínima de las 96 muestras o tomas o muestras que estoy tomando en ese día, pues te estaría obligando, pues posiblemente estoy hablando con todo lo que son operadores de servicios, pues estar utilizando un recurso ahora que no antes, porque aquí sí que se ha multiplicado, no por 4, pero casi por 3, las necesidades de operativas que necesitas en tu edificio, ¿no? Entonces, cuando hacíamos unos números así gordos, ¿no? Decir, oye, pues al final, ¿dónde voy a tener que tomar cada día muestra? De decir, oye, mira, voy a tener que ir al depósito de agua fría, a la salida, tengo que en el retorno del agua caliente, un rotatorio en puntos terminales y los acumuladores de agua caliente sanitaria. Hablando siempre en sistemas de sanitarios de agua, ¿eh? En este caso, este es el ejemplo. Y además, ¿qué voy a tener que hacer? En este caso voy a tener que hacer 12 muestras de cultivo trimestrales mínimas. ¿Cuáles? Pues en el agua fría voy a tener que hacer una en el depósito y 3, porque tengo 150 habitaciones, y 3 adicionales en puntos finales, y en el agua caliente voy a tener que hacer una en el último acumulador, el que distribuye el agua caliente ya a las habitaciones, más una en el retorno, más en este caso 6. O sea, al final nos estamos encontrando que trimestralmente vamos a pasar de mínimos a 12 muestras de cultivo trimestrales en términos de Legionela, con el coste que conlleva. Importante,
Sí que es cierto que en la nueva revisión nos han quitado los 2 puntos intermedios porque ya no están marcados, finalmente han dejado que los 2 puntos los han quitado de la lista en cuanto a parte de muestreo, y si nosotros implementamos tecnologías de digitalización, pues este es el otro escenario. Al final todo lo que está en naranja es automatizado, está digitalizado. Diariamente tengo 96 datos con mínimos y máximos, cosa que también entendemos que suma, porque ya no es una foto al día en el momento que la persona toma ese dato, sino que al final tengo 96 fotos de un día donde yo puedo saber cuál es el máximo y el mínimo diario, ¿no? Y sí que me da un perfil real de lo que está pasando en mi edificio, que eso es muy importante. Y el muestreo ya solamente quedará dirigido hacia lo que sería el rotacional de puntos de consumo final, con lo cual reducimos también muchísimo las necesidades operativas diarias que voy a tener en la instalación. Al final, las muestras de cultivo trimestrales, si yo escribo y tengo en consideración un plan sanitario de Legionela, también las haré en base a mis resultados, con lo cual sí que es cierto que puedo empezar a reducir y poder a digitalizar y a operar de manera más correcta y más dirigida mi instalación. Es importante porque al final una duda que se nos planteaba también y que yo creo que ha quedado bastante resuelta por parte del Ministerio era si antes de poder implementar un plan sanitario de Legionela estábamos obligados a hacer un PPCL. La respuesta ha sido depende. Si realmente la instalación ya tenía un plan de prevención de Legionela con el 865 del 2003 y había pues una serie, ya tengo todo el dato totalmente registrado para poder plantear un plan sanitario de Legionela, nos confirmaron que no era necesario pasar por un PPCL antes de realizar un PSL, pero solamente en los casos donde ya existía dato que pudiera representar un PPCL en tu instalación, ¿vale? O sea que eso también es importante porque lo hemos preguntado a diversos actores a nivel de ministerio y esa fue la respuesta. Nosotros implementando esta tecnología, ya viendo casos reales, ¿qué vemos y en qué os ayudamos? Que esto es muy interesante. Lo primero que hacemos, yo os quería enseñar un reporting mensual real, ¿no? Le he quitado datos, lo estoy abriendo ahora, que me imagino que estaréis viendo que lo estoy abriendo en el mismo momento. Vale, mira, por ejemplo, lo voy a compartir en esta pantalla para que lo veáis todos. Vale, ¿estáis viendo el informe? ¿Podéis confirmar? No, estamos viendo la presentación aún. La presentación. Vale, sí. pues entonces, a lo mejor lo que tengo que hacer es un momento dejar de compartir, volver a compartir. Sí, yo creo que de esta forma mejor. A ver si lo conseguimos. Y os comparto esta. No estamos viendo la Esperaré. pantalla. Vale. ¿Ahora estáis viendo? No estamos viendo. ¿Estáis viendo la pantalla? No estamos viendo ninguna presentación. No. ¿Es en la presentación entonces? No vemos nada, ahora mismo no estás compartiendo nada. Ah, vale. Venga. A ver si ahora sí, ¿no? Sí, ahora empezado la función, vale. Sí. Antes de ver el caso de simplemente quería enseñaros realmente. Hay un montón de pantallas que voy a quitar cosas para que lo podáis ver mejor. Venga. Bueno, ahora estamos en un esta calendario. ventanita la voy a poder quitar. El reporting mensual que os llega a través de lo que sería la plataforma tiene este aspecto. Al final tenéis una visión similar de la variable para la instalación y lo han superado por encima o por debajo los umbrales de las alertas también identificadas. Luego viene una serie de programas que vosotros tengáis todo el dato totalmente con una visión 360 mensual, qué ha pasado, qué no ha pasado y qué ha dejado pasar.
En cuanto a bioactividad, aquí es donde se implementan las recomendaciones por parte del equipo técnico. Oye, ¿cómo estoy? Estoy en bioactividad, estoy creciendo, estoy colmatando, estoy bien, estoy desde el ámbito de la seguridad, tengo que hacer alguna acción en la instalación, no tengo que hacer recomendaciones, vayamos dando, ¿no? En este caso, el análisis de esa bioactividad, tantas como sean necesarias, ¿no? Entonces, luego, aquí es muy interesante porque la herramienta está enfocada para poder integrar los antisanitarios de Legionela. Esta es la Madrid del reto del DRES del 23. Perdona, Laura, donde estamos teniendo algunos problemas. Y en cuanto a la probabilidad, ¿no? Laura, perdona, es que estamos teniendo Es algunos muy problemas. importante en función, aquí este simplemente es una literatura, pero ¿qué hace la herramienta? Mira, fijaros, está en la siguiente pantalla. Nosotros en la herramienta le definimos, por ejemplo, la temperatura, la actividad. La temperatura baja a 40 porque esto es lo que se hace en un plan sanitario de Legionela o lo que se hace en un plan sanitario del agua. Para mí va a ser una variable que va a ser de una severidad pues muy seria si baja a 40 grados. ¿Y cuántas veces se está repitiendo en un mismo año? La herramienta automáticamente, como está leyendo los 365 años días anteriores, ya detecta cuáles han sido los hilos que se han ido y en función de cuántas veces ha pasado ya le pone la nota que marca la matriz de riesgos para darte ya la evaluación del riesgo que tienes en cada una de las variables. Este punto es fundamental porque a nivel operativo el que está gestionando el edificio rápidamente a final de mes o si eres un sistema de alertas puede estar viendo qué está pasando, dónde está pasando, qué está entrando en riesgo, qué no entra en riesgo o si está bien, si tiene toda la instalación del lado de la seguridad. Entonces, la automatización de este proceso lo que permite es poder tener una visión totalmente objetiva de la instalación. Entonces, para mí era un punto fundamental, independientemente de todas las recomendaciones, de que y de que lo veis gestionados, sino que ya directamente Laura, perdona. Tabla de datos máximos y mínimos ordenadas, veis vuestras variables de las matrices de riesgo que se vienen de los planes sanitarios de agua, los tuvierais ordenados, ¿vale? Entonces es importante, bueno, por lo menos es importante que sepáis que la herramienta os ayuda a toda esta parte de la tecnología. Voy a volver a la presentación ya para entrar en el último tramo. Sí, Laura, tenemos algún problema de sonido, se distorsiona un poco la voz. Un poco la voz. A ver, ahora. A ver, habla, sigue hablando. ¿Hola? Sí, venga, parece que sí, se oye bien, se oye bien. Vale. Bueno. Ahora estoy volviendo a compartir la parte de la presentación. ¿La veis entre todos? Sí, la vemos. Vale. Este es un casos reales. Son casos reales que se han podido detectar con el uso de tecnología. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, este fue un hotel que hubo en la parada por confinamiento. Esta variable es la variable de temperatura en agua caliente sanitaria y pues se para, ¿no? Se para, baja la temperatura. Estábamos en este caso, estacional, pero empieza a subir el buen tiempo, empezamos a entrar en todo lo que es primavera, verano. Aunque había recirculación de agua, un poco de recirculación de agua y no había una parada completa en la instalación, sí que se subía la temperatura de la instalación. Entonces, en ese momento, toda la parte de bioactividad, como podéis comprobar, pues empezó a subir. Fue muy bueno porque pudimos ayudar mucho a esta cadena hotelera que había hecho exactamente la misma operativa en todos sus hoteles a que se hicieran una actuación de limpieza y posiblemente no tuvieran los hoteles tan parados porque entraban en riesgo. Una instalación una vez ya está infectada por Legionela, pues entras en riesgo y es muy difícil luego volver a tener una instalación sana. Pues en este caso, pues se pudieron dar cuenta con tiempo y pudieron actuar sobre todas las instalaciones. Esto pasa mucho en los hoteles se aplica temporalmente, que tienen temporalidad, ¿no? Que a lo mejor cierran en invierno y abren en verano. Y cuando se pone en danza la instalación otra vez, pues vuelven a tener muchos problemas de tratamientos agresivos sobre los mismos.
positivos de Legionela, etcétera, etcétera. Entonces es importante que nosotros detectamos y vimos con claridad lo que pasaba. Este es otro caso real, todos son reales, ¿no? Reciente además. Separa un clorador. Separa el clorador solamente durante el fin de semana, unos pocos días, ¿vale? Entonces, el clorador es la parte esta roja que veis en pantalla, hay una parada y la señal azul es la bioactividad. Fijaros que en el momento que la instalación no está a raya a nivel de biocida, ya empieza a tener una tendencia alcista de generación de biofilm, ¿vale? Aquí, como nosotros rápidamente avisamos, tuvieron que hacer un choque de cloración para volver a estabilizar la cloración. Importante, nosotros con el sensor de biofilm no solamente tenemos las curvas bases que nos dan el orden de magnitud del crecimiento de biofilm, sino que también detectamos cuando hay cloraciones sobre el sistema. De manera que cuando tenemos esta correlación, la roja es desinfectante y el azul es bioactividad. Si yo tengo una subida muy grande de desinfectante, pero no me sube el pico, no me lo lee mi sonda de bioactividad, quiere decir que no le está llegando suficiente desinfectante a ese punto y por eso, si os fijáis, cuando pasan estas cosas, aquí hay mucho desinfectante, no le llega al punto, crece, empieza a crecer el biofilm, empieza a tener tendencias de crecimiento del biofilm. Y aquí es donde vamos acompañando y ayudando al cliente a tomar esas decisiones. Otro ejemplo similar, en este caso con la temperatura, que siempre se dice, no, es que el biofilm, la legionela crece mucho pues en entornos de 35-45 grados, ¿no? Bueno, pues aquí lo vemos claramente. Es que no es que crezca la legionela, es que el biofilm se dispara en el momento que bajamos de los 55 grados, por eso la norma te limita a los 50. Cuando hay bajadas de temperatura, el biofilm crece inmediatamente. Entonces, cuando hay un crecimiento, si nosotros no somos conocedores de lo mismo y no le hemos dado esa importancia y no hemos avisado al sistema y no realizo una actuación, la tendencia a tener legionela pues va a ser cada vez más, voy a meterle más biofilm, se va a hacer más resistente, voy a tener más biofilm. Entonces es importante ver todas estas correlaciones entre los parámetros. Si veis en este caso, baja la temperatura, ¡pum!, de repente nos empieza a subir el biofilm, nosotros alertamos y entonces dicen, vamos a dosificar, vamos a hacer una dosificación de cloro controlada. ¿Para qué? Para volver a mantener a raya la bioactividad y ya seguir pum, pum, con nuestras curvas de equilibrio. Aquí perfecto, porque digo, tengo biofilm, ahí tengo biofilm, inyecto cloro, bueno, pues la sonda me tiene que detectar el cloro, tengo este pico, fantástico, todo funciona. Meto cloro, le llega hasta el punto final, fantástico, todo funciona. Mis curvas bases, ¿cómo van? Estables, ahora estoy bien, estoy del lado de la seguridad. Nos avanzamos mucho a todos los eventos, ¿vale? Aquí era simplemente que vierais realmente pues alertas y escenarios donde os podemos ayudar, ¿no? Bajar las temperaturas, decir, oye, ojo, una alerta umbral, está bajando la temperatura, activemos la parte de cloración porque ya sabemos que lo que nos va a pasar es esto que veis aquí, un crecimiento de biofilm, por ende, un riesgo de legionela bastante elevado. Y simplemente ahora sí que ya finalizo. Este es el tipo, quería enseñaros una breve imagen, pues el tipo de informes que os enviamos, que habéis visto uno en concreto, ¿vale? La parte de sinópticos que podéis tener con nuestra tecnología para visualización del cliente final, la podéis implementar en todos los ámbitos dentro de lo que sería vuestro desarrollo de marketing o a nivel de servicios con vuestros clientes. Este sería otro ejemplo, ¿no? Pues en este caso es un tema de aire, pues que sí que se pone en salas, pues en desayunadores, en salas de conferencias para tener la parte de generar esa seguridad al usuario, ¿no? En vuestro edificio. Toda la parte de dashboards, esto es un dashboard de agua de un hotel, que he tapado evidentemente pues la marca de qué hotel es, pues a ellos les va muy bien porque con el código QR en este caso, pues a nivel de mantenimiento no entran dentro de un computador, de un ordenador a mirar ningún dato. En tiempo real van teniendo los datos que se definen, lo que quiera el cliente, ¿no?
Me dice, oye, quiero tener en ese momento qué temperatura de agua caliente tengo, qué presión, cómo estoy a nivel de desinfección, un mapa de calor posiblemente del último mes o de la última semana para ver cuándo he entrado en riesgo o no, etcétera, etcétera. Es muy, muy friendly en este caso, ¿no? Evidentemente en la plataforma siempre podéis entrar, podéis sacar absolutamente los datos cuarto-horarios cuando queréis, como queréis, todos los análisis, visualizar todos los reportes mensuales y el gestor de alertas en tiempo real, que eso también es muy importante porque al final avisa para la operativa pues a las personas responsables o a las personas que se definan en cada uno de los edificios. Como slide final, simplemente recordaros que al final, para nosotros o bajo nuestro punto de vista, que es que establecer la tecnología Ulbios dentro de lo que es un plan sanitario de Legionela y un plan sanitario del agua va a ayudar muchísimo a ese gestor y al director técnico, en este caso, del plan de prevención, ¿vale? Podremos actuar sobre áreas prioritarias con conocimiento de qué está pasando y cómo está pasando y acotar aquellas actuaciones que no sean necesarias. Podremos cuantificar el impacto que generamos en los materiales, sin obviar evidentemente esta reducción en los costes operativos. A lo mejor no hacemos una reducción de costes operativos, pero por lo menos tenemos al personal de mantenimiento haciendo las labores que le corresponden. En vez de hacer toma de muestras, pues estar solucionando posibles problemas que nos puedan salir en el alojamiento, ¿no?, turístico en este caso. Importante comunicar que es un inicio hacia la digitalización de los sistemas, ¿no?, de una manera clara y real para luego, pues, quien sea a los que les aplique, pues enviar ese dato a SINAC y poder optimizar todos los recursos desde la parte de la sostenibilidad, desde la parte de los tratamientos de desinfección necesarios, desde el alargamiento de la vida útil de esas instalaciones por tratarlas de la manera más adecuada y evidentemente atenuar, ¿no?, las probabilidades de brote o de un posible positivo de Legionela que pueda haber en tu instalación. Laura, Así que sin más dilación, sí. Disculpar porque he tenido muchísimos problemas en las comunicaciones esta tarde. Os quería dar las gracias a todos por poder estar este ratito, compartir este rato con nosotros y poder permitirnos presentaros la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Perfecto, pues mira, tenemos unas preguntas que Jordi tiene que marcharse a las 5:15, por tanto, Jordi, priorizamos, creo que hay una pregunta para ti, nos pregunta Giovanni Pitorri, si se podría confirmar si antes del 2 de julio de 2024 será obligatorio darse de alta como gestor de agua y en qué casos. Por ejemplo, como edificio prioritario, ¿necesita esta autorización para suministrar agua filtrada del grifo, sí o no? Jordi, no sé si tú puedes contestar o tú, Laura, cualquiera de los dos me parece bien. Yo creo recordar que es el 2 de enero del 2025 cuando tienes que estar dado de alta. Ahora no sé los datos exactamente, pero en todo caso es darse de alta en el SINAC como edificio prioritario. No afecta al tema de disponer de fuentes de agua filtrada. Son dos cosas para ello. No necesitas ningún tipo de autorización ni de registro para disponer de fuentes de agua filtrada. Es en caso de que sea edificio prioritario. Yo en estos momentos me pilláis descolocado porque hay tanta fecha y tanto dato que me pierdo, pero yo juraría que es el 2 de enero del 2025. En la fecha obligatoria para eso está en una de las disposiciones transitorias, disposiciones adicionales del Real Decreto de agua potable. Simplemente lo buscáis ahí si queréis tener el dato preciso, porque en este momento no localizo la información. Vaya, a lo mejor, Jordi, por echarte un capote, teóricamente el registro del edificio es en julio del 2024 y enviando datos al SINAC, como bien mencionas, es en enero del 2025. Creo que el 14 de julio es el día que han puesto, por lo menos han definido a nivel normativo, para que registres el edificio, ¿eh? Y es obligatorio, tal y como comentas, establecer un plan sanitario de agua y empezar a enviar datos, que no sabemos todavía finalmente qué datos se deberán de enviar a SINAC, en enero del 2025, tal y como indica así. Gracias, Laura. Con la cabeza de fechas y datos. Que hay 1000 fechas, sí.
Gracias a los dos. Hay una pregunta, nos hace José Luis de Hotel Muralto, de Aparto del Muralto. En establecimientos de menos de 500 plazas, que además no disponen de personal de mantenimiento, sino que tienen externalizado a una empresa de mantenimiento de instalaciones, que también incluye los controles de Legionela, las analíticas diarias y semanales de los acumuladores de ACS, la pregunta es, ¿pueden realizarse de manera automática con algún sistema existente o tienen que ser obligatoriamente de manera manual? Supongo que se refieren a los controles, ¿no? Dice que supone que en cuanto a la formación, si esta deberá ser exigible dentro del contrato de mantenimiento que tengan con la empresa mantenedora o si tienen, por el contrario, que formar a alguna persona de recepción que en su caso pues, probablemente no sería técnico de mantenimiento para que pudiera realizar estas funciones diariamente. Yo, si queréis por alusión, realmente una de las cosas que se ha abierto en cuanto a la generación de un plan sanitario de Legionela, para no tener que realizar esa toma de muestras físicas diariamente y poder contar con sistemas como el nuestro en cuanto a digitalización, es esta, o sea, se ha abierto el Real Decreto al uso de tecnologías que te ayuden a esa toma de muestras digitalizadas diarias, siempre y cuando tú lo tengas contemplado en un plan sanitario de Legionela. Si tú estás haciendo un plan de prevención y control entonces, de Legionela, el básico, entonces sí que tendrías que tener una persona que te estuviera tomando ese dato a mano todos los días. Por eso ya se da como un pistoletazo de salida al uso de las tecnologías que os estábamos planteando ahora, es decir, oye, esto, el requerimiento es prácticamente imposible en según qué tipo de edificios, porque al final el plan sanitario de Legionela o el plan de prevención y control de Legionela lo vas a tener que hacer independientemente del número de camas que tenga tu edificio, depende de la instalación. Si tienes instalación que genera aerosoles y que está considerada para que se le aplique el 487, pues debes de estar haciendo un PPCL o un PSL. Entonces, lo que sí que se admite es toda esta tecnología de digitalización. De hecho, hasta lo menciona en el Real Decreto, preferiblemente con una lectura automática. Lo ponen 2 o 3 apartados y lo confirmamos también en el Congreso de Legionela, se confirmó en repetidas ocasiones este concepto. Muy bien, de momento en el chat no tengo ninguna pregunta más. Bueno, sí, perdón, acaban de entrar una. Inma Gea pregunta, ¿cómo se puede validar la formación del técnico de mantenimiento por currículum profesional? Y respecto a los hoteles que no son edificios prioritarios, solo les afectaría la analítica anual del grifo, pero si el agua entra en un aljibe cuyo aporte es agua de la red pública, ¿hay que hacer otro muestreo? Esa es la pregunta. Son 2 preguntas, ¿vale? ¿La habéis entendido? ¿Queréis que la repita? O... Yo, a la parte de la validación, tiene que dar respuesta. Ahí hay un compendio de entidades involucradas, entre ellas el Ministerio de Educación y es a través de... Es algo complejo. Yo me imagino que las diferentes consejerías de sanidad irán resolviendo pero se organizan a través de los servicios de formación y empleo, sistemas porque en otro tipo de formaciones ya se someten a este tipo de procesos de validación, de homologación de la experiencia y el currículum profesional para obtener los certificados de profesionalidad. Se obtendrá un sistema paralelo. Entiendo que habría un proceso para admisión de este tipo de certificados, de estas experiencias y validar este tipo de certificados. En cada comunidad autónoma irán abriendo estos procesos para que se homologuen este tipo de formaciones. Respecto a las analíticas de potabilidad en los establecimientos que no considerados prioritarios, también es un tema complejo. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado en la Comunidad Valenciana, hemos hecho una tabla resumen de qué tipo de analíticas tendría que hacer, en qué casos y según qué tipo de tratamientos y demás, y le hemos trasladado las dudas a la Consejería de Sanidad porque el tema es complejo y que sean ellas las que dictaminan según qué caso, si tienes depósito intermedio, si tratas el agua, si descalcificas el agua, si tienes cocina, si no tienes cocina, pues nosotros en todo caso siempre recomendamos que salvo aquellos establecimientos que tienen
un consumo directo, son establecimientos pequeños que tienen un consumo directo sin ningún tipo de depósito intermedio y tratamiento, entendemos que no se requiere las analíticas de potabilidad. Pero bueno, ya os digo que todo esto está tan inmaduro y tan en proceso de que se vayan resolviendo dudas y tanto el Ministerio como las consejerías vayan aportando documentos técnicos aclaratorios de cada uno de los aspectos, que en estos momentos hay mucha incertidumbre. Entiendo que, teniendo en cuenta que hay periodos de adaptación en la mayoría de los aspectos, pues bueno, aunque en las analíticas de potabilidad no lo hay, pero hay que tener un poco de paciencia para que el Ministerio y las diferentes consejerías vayan haciendo públicos los documentos técnicos aclaratorios. En este del agua potable también está pendiente el Ministerio de desarrollar un documento técnico. O sea, que mi consejo es que no nos precipitemos, que vayamos esperando a que tanto el Ministerio como las consejerías vayan haciendo públicos los documentos técnicos aclaratorios y según vayan publicando, pues vayamos actuando. Lo siento, me están llamando. Trabajo en un edificio público y o salgo ahora o me quedo aquí cerrado hasta las 8 de la mañana. Así que disculpadme, tengo que cortar la conexión. Lo siento. Cora, creo que estás en Ay, mute. perdón, que estaba mutada, se me ha olvidado. Gracias, Jordi. Te despedimos y bueno, en cualquier caso, no sé si queda alguna otra pregunta que si queréis formularla por escrito en el chat o levantáis la mano y os doy paso, pero si no, pues comentaros que en lo que me respondéis, comentaros que hemos grabado esta sesión y que os mandaré el enlace de la grabación en la medida de lo posible a todos los asistentes por si queréis reafirmar algún concepto. En cualquier caso, si tenéis alguna duda, si queréis ampliar información bien con Jordi o bien con Laura, me podéis escribir a mí y yo os pongo en contacto gustosa con ellos para que os aclaren cualquier duda al respecto. Veo que no hay manos levantadas y veo que no hay más preguntas. No sé, Laura, si tú quieres aportar alguna cosa más. Bueno, yo creo que es interesante que sepan también que, por ejemplo, la guía, la 100.030, también ya está a punto, está muy bien el último borrador que han pasado y también va a dar mucha luz al respecto de cómo implementar un plan sanitario de Legionela. En el momento, o sea, que estén pendientes también de esta guía por parte de Aquaespaña, si no recuerdo mal, que son los que han estado ahí trabajando a través de un grupo de trabajo. Y nos va a dar también mucha luz porque va a poner encima de la mesa procedimientos pues, con una guía que tú puedas seguir como empresa y no en hoja en blanco, ¿no? Entonces eso también es interesante que todos los que están asistiendo pues tengan en consideración que debe estar al caer, que no quedará más de un mes para que ya tengamos la definitiva. Gracias, Laura. Bueno, pues entonces nos hemos pasado un poquito de la hora prevista. En cualquier caso, bueno, os lo he dicho, os ponemos la grabación a disposición, os enviaremos un correo y si queréis cualquier cosa con alguno de los dos ponentes solo tenéis que escribirnos y encantados de poneros en conexión. Muchas gracias a todos por asistir a esta webinar y bueno, habíamos pensado que quizás ahora mismo no está, tampoco se ha ido ya Jordi, pero bueno, si tenéis interés y a petición de los que estáis aquí presentes queréis una sesión formativa un poquito más amplia al respecto, porque esto era una webinar informativa pero no una sesión formativa. Si queréis una sesión formativa más amplia, pues si nos la solicitáis y hay un número adecuado, pues podríamos organizarla. Pues nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Laura, por la Muchas presentación. gracias. Y gracias a todos por estar aquí hasta el final. Adiós, muy buenas tardes.